Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, creyendo, Señor, en un Dios santo y poderoso que se manifestará esta noche. Pido, Señor, que sea tu poder ministrando la vida de cada uno de tus hijos. En tus manos encomiendo todo, porque tú eres el invitado en esta noche. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso. Camino a Damasco. Texto bíblico del libro de los Hechos 26:12. Lo vamos a leer al 18. Hechos 26:12. Cuando lo tengan, pueden decir un amén y damos inicio a la lectura bíblica. Amén. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebreas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Alabado el nombre del Señor. Inicia la biografía de una de las personalidades más importantes en lo que es el apóstol San Pablo. La conversión de Saulo. Otro dato importante y singular es que en ese momento se le llama por primera vez a la fe cristiana el camino. Y le pidió cartas, dice en el verso 2, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. El trabajo de Saulo era perseguir la iglesia. Amén. La persecución era grande en esos tiempos y había momentos en que los hijos de Dios
sufrieron demasiado para poder encontrar un lugar donde poder congregarse o poder alabar al Señor. Amén. En el tiempo de Saulo, también a la iglesia de Jesucristo se le llamaba el camino, porque la palabra de Dios dice en el libro de San Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Él es el camino que conduce a la salvación de nuestras almas. Él es el único que puede guiar al ser humano a librarse de la condenación eterna. Amén. El momento que vivía Pablo era un tiempo hostil para la iglesia cristiana. Pero el amor a Dios no detenía a los que de verdad amaban a Jesucristo. Amén. El libro de Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Nosotros, como seres humanos o cristianos, no debemos de conformarnos a lo que ven nuestros ojos, sino permitirle al Espíritu Santo que transforme la vida que tenemos como hijos de Dios. Gloria a Dios. Que transforme nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo puede comprobar usted la buena voluntad de Dios? Somos conformistas, leemos la Escritura y no entendemos de qué manera podemos transformarnos para ser agradables y perfectos a la voluntad de Dios. Tenemos una vida por delante. Nadie sabe o puede decir mañana me muero o parto con el Señor. Es algo que solamente Dios lo sabe. Aleluya. Si el hombre tuviera la capacidad de saberlo, el día que se va a morir, llegar a la iglesia. Porque ese es el corazón del hombre. Y querer arrepentirse de todos sus pecados ese día. Pero Dios sabe, y conociendo el corazón, quiere que el corazón nuestro sea regenerado para ser hijos de Dios. Sí, amén. Aleluya. En las iglesias a veces creemos que nosotros somos los buenos o los santos y que los demás son los malos, los pecadores. Pero tenemos hoy una doble lección que aprender en este caminar con el Señor. Puede ser que mucho cristiano o llamado cristiano no se salve. No porque se llama cristiano se va a salvar, sino porque el que obedece al Señor es el que se salva. Gloria. Dios puede transformar hasta sus más encarnizados enemigos. Y su enemigo puede llegar a ser salvo. Pero si usted no ha perdonado a su enemigo, no tiene salvación. Vemos la vida de Saulo. Saulo odiaba, él vivía persiguiendo la iglesia con odio, con rencor, con celo, dice su palabra. Pero llegó el momento en que el Señor en su misericordia lo transforma, lo regenera y se vuelve un verdadero hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Todos los hijos de Dios que él aborrecía, tuvo que enseñarse a amarlos.
Y no se enseñó porque él en su naturaleza quería enseñarse. Es que él recibió el Espíritu Santo y obedeció al Señor. Gloria a Dios. Como a Saulo, el Señor lo transformó, a los que son hijos de Dios, también Él los puede transformar. Amén. Amén. No crea que porque el ser humano, el perdido, el vicioso, el asesino, no puede tener perdón de Dios. Dios es para todos, Amén. Aleluya. pero Dios quiere un corazón regenerado o arrepentido. El trabajo de Pablo era perseguir a los cristianos. El Señor mismo que sale en su defensa, ¿quién nos hace algo a los que buscamos del Señor o le servimos al Señor? Porque hay un Dios poderoso que está siempre al cuidado de nosotros. Sí, amén. Pablo, uno de los valores que más lo hicieron fuerte en el caminar con el Señor fue ser irreprensible. Amén. Si usted tiene una vida irreprensible en el caminar del Señor, es hermoso. Nadie puede decir, yo lo vi haciendo esto, a mí me hizo esto. Él se sujetó a vivir una vida santa. Amén. Amén. Y en ese camino, Dios fue transformando su vida hasta que llegó a ser un personaje el cual ustedes conocen, que ha escrito la mayoría del Nuevo Testamento. Sí, amén. Y con revelación divina, Amén. porque Él permitió que el poder de Dios lo transformara, lo regenerara. Ahora, ¿qué falta al pueblo de Dios para regenerarse y vivir con el amor de Dios, con sabiduría, con entendimiento? Simplemente es esperar que Dios transforme nuestras vidas. Gloria a Dios. El libro de Filipenses 3, 4 al 7 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Cuando Él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, hay algo en lo que Él podía sentirse orgulloso en la carne. Él era un hebreo circuncidado al 8º día, conforme a la ley de Moisés. Amén. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo 100%. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley. Fariseo. Él tenía en una vida natural como gloriarse porque él era un hebreo. Amén. Era de un pueblo escogido de Dios. Amén. Pero eso es en cuanto a la carne. En cuanto a celo, dice perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible.
Ese hombre en la ley era irreprensible, por eso se había vuelto perseguidor de la gracia de Dios. Sí, amén. Pero eso lo llevó en su ser, porque también en el camino con Jesucristo, él fue irreprensible para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. ¿Cuántos hemos entendido el mensaje de Dios? No tiene que gloriarse nada en la carne. Pablo era un hombre preparado, Amén. siendo hebreo 100%, del linaje de Benjamín. Se sentía orgulloso de ser fariseo, celoso en lo que era el buscar, pues, conocer la ley de Dios. Él era irreprensible. Eso es lo que debe de ser el cristiano, Amén. irreprensible, santos hijos de Dios. Amén. ¿Qué es ser irreprensible? Es aquel hombre o mujer que tiene un testimonio en su vida, que su testimonio es Jesús en su corazón. Sí. Amén. Porque si su testimonio es Jesucristo, usted es santo. Gloria al Señor. Si su testimonio es el pecado que vivió, es pecador. Ahora, lo que era antes de ser cristiano, délo por pérdida. No viva recordando el pasado. Usted ahora es una nueva criatura. Sí, amén. Tome como pérdida todo aquello que vivió. Cuando alguien pone algo como pérdida, es porque no lo va a volver a ver, porque no lo va a volver a llevar en su corazón. Amén. Ahora permítame decirle que la conversión es algo que permanece o debe de permanecer en cada hijo de Dios. No es simplemente una experiencia de solo un momento. Es para toda la vida. Amén. Aunque ocurre en un momento de tiempo, continúa por todos, por toda una vida. Amén. Llegó y se arrepintió de sus pecados, arrepentido tiene que vivir todos los días de su vida. Sí, amén. Como también la santificación no es una gran experiencia emocional. La santificación es un andar, un caminar diario, dependiendo de Dios. Amén. Porque en el momento que recibió a Cristo en su corazón, recibió la santificación. Gloria a Dios. Amén. Pero esa santificación no es, ya me santificó el Espíritu Santo y vivo como quiero. No, ahí ya vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Amén. Santos, irreprensibles para la obra del Señor. Porque no es santo para la obra de los hombres. Es santo para el Señor Amén. y para testimonio a los hombres. Sí, amén. Porque ahí testifica, hay un testimonio el cual habla. No tiene que andar diciendo yo soy santo y no peco. Cuando lo vean, cuando lo escuchen, entenderán que usted es un santo. Amén. Gloria a Dios. O se darán cuenta que hay algo sobrenatural en su ser. Aleluya. Pablo pensaba que él prestaba un gran servicio a Dios siendo perseguidor. Su corazón lleno de odio, incluso de un instinto asesino, porque estaba de acuerdo que dieran muerte a los hijos de Dios.
Amén. Él estuvo de acuerdo que dieran muerte a Esteban. Era un instinto asesino el que moraba en él. Amén. ¿Se le hizo difícil destruir ese instinto al Señor? No, pero el hombre, cuando lo recibió, entendió que lo que había recibido era el perdón de sus pecados. Gloria al Señor. Y al recibir el perdón de sus pecados, ahí fueron borrados los instintos de pecado y de maldad. Amén. Aún las personas más crueles son objeto del amor de Dios y de su gracia regeneradora. Porque Dios puede entrar al corazón de cualquier ser malo y Dios lo regenera. Amén. Dios lo transforma. Y es por eso que el Hijo de Dios no tenemos que sentirlos que somos algo grande en nuestra vida natural. Siéntase agradable ante los ojos de Dios. Amén. La obra de conversión no está limitada a los templos. Esta ocurre yendo por el camino, estando en su casa, en donde quiera puede llegar el Señor y tocarlo. Amén. En cualquier lugar donde esté el pecador puede llegar Dios y decirle: servirás en el caminar con Dios. Habemos muchos que no tuvimos la oportunidad de llegar a una iglesia para aceptar a Cristo, Amén. en donde los tomó el amor de Dios. Allá aceptamos a Cristo. Amén. Si allá aceptamos a Cristo, ahí recibimos la santificación. Y esa santificación tiene que estar en nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Dios alcanza a Pablo aún transitando por el camino, por un camino equivocado. Porque nosotros también fuimos alcanzados por Dios en un camino equivocado. Pero de allá los tomó el Señor y ahora estamos en el camino correcto. Amén. Buscando el amor de Dios, buscando ser regenerados, buscando el amor de Dios como nosotros, preparándolos para tener amor a Dios y al prójimo. Amén. Amén. Gloria a Dios. El amor de Dios ocurre muchas veces así, repentinamente, porque es el momento de Dios. El tiempo es de Dios, no es del hombre. Amén. Como el que dice: voy a pensarlo para aceptar al Señor. Cuando Dios quiere, lo lleva y acepta. Pero muchas veces en forma sorprendente e inesperada, cuando nos encontramos con el amor de Dios, Él nos dice: mi amor es todo lo que necesitas. Amén. Un hijo de Dios no necesita otra cosa para servirle a Dios, sino recibir el amor de Dios en el corazón. Amén. Ahora el hombre, ya sirviéndole a Dios, ¿qué necesita para servirle a Dios? Estar lleno del amor de Dios. En 2 de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sí, amén. Amén. El entender
¿Qué dice Dios? Y es hermoso porque ahora usted sabe que debilitando a la carne puede llegar a perfeccionar una vida santa, a que el amor de Dios, el poder de Dios se perfeccione en su corazón. Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque ahora ya no se gloria usted en la carne, se gloria en el Espíritu, Amén. aunque con esa debilidad espiritual ama a Dios, Amén. ha permitido que Dios esté en su corazón. Amén. No es que seamos muy amorosos con Dios, la carne no quiere amar a Dios, pero si permitió que el Espíritu Santo morara en su corazón, Él le va a mostrar el camino Gloria al Señor. hasta llegar al conocimiento y al amor de Dios. Amén. Aleluya. Dios nos bendice evitando que sigamos por un mal camino. Fue un gran favor que Dios le hizo al apóstol, como los ha hecho a nosotros, el haberlos escogido para estar aquí reunidos en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio para nosotros ser hijos de Dios. Bendito sea Dios. Es hermoso entender que el llamado de Dios es algo hermoso, es un privilegio el cual nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. Aleluya. Cuando me pongo a orar por las almas que vienen de lejos, sabiendo que vienen en ese tráfico tan pesado, ¿qué creen que uno llega a la mente de uno? No es tan fácil ir a buscar una bendición de Dios o ver la manifestación de Dios, manejar 3-4 horas en una carretera. Amén. Muchos tenemos la iglesia cerca de la casa y no tenemos la capacidad de tomar 2 horas para ir a la iglesia. Amén. Los que vienen de ahí abajo a veces pasan 4 horas, más las 2-3 horas que están aquí. ¿Cuántas horas ocupan de su vida para el Señor? Amén. Pero ese Dios que le apareció a Pablo es el que los trae, Amén. es el que los sostiene. Es el momento de que nosotros meditemos qué amor hay en nuestro corazón para Dios. Amén. No es tan fácil nomás decir yo amo a Dios y por eso Dios me va a amar. No, hay que amar a Dios, hay que entregarnos a Dios. Sí, amén. Los que han leído las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos, los hijos de Dios vivían huyendo, poniéndose hasta pieles de cabra para que no los encontraran. Ese es amor a Dios. Nosotros ahora que el sol calienta 105 grados ya no queremos salir de la casa. Amén. El pretexto es tan grande, llega el frío, no, porque el frío es mucho. Llega el calor, no es que el calor es mucho. Sin pensar que el calor eterno puede llegar a alcanzar su vida. Amén. Nosotros estamos dejando pasar el tiempo, lo cual debe de atesorar el Hijo de Dios. Ocupe el tiempo que no ocupa para servirle a Dios. Puede leer la Escritura, puede orarle al Señor, puede cantarle, puede hablarle a un hermano y decirle Dios te ama o te extraño en el amor de Dios. Sí, amén. Son cosas que a veces no tomamos en cuenta nosotros, pero es hermoso saber que un cristiano le llame y le diga, hermano, lo extraño. Esa llamada o ese momento debe de ser una comunión como hijos de Dios. Amén.
Nosotros vivimos muy desamorados. El amor de Dios que mora en nosotros debemos de activarlo. Gloria al Señor. En la iglesia debe de haber una relación de hijos de Dios. Amén. Vea lo que le pasó a Pablo. Cuando él cayó a tierra, él fue llevado de la mano, se vuelve dócil, se vuelve un hombre humilde, el hombre fuerte, el perseguidor quedó ahí donde cayó. Amén. Amén. Amén, aleluya. Usted dejó al hombre viejo en la cruz, al pecador, al borracho, al vicioso, al que odiaba, al que aborrecía. Todo eso quedó clavado en la cruz. Si ahora es nueva criatura, usted será una alma para Dios dócil, llenos del amor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Podrá tener amor para los demás y llamarle a un hermano y decirle: te extrañamos, cuando ve que no llega a la casa de Dios. Aleluya. Aquí se nos mueren los fieles y no saben qué pasó con ellos, Amén. porque no hay comunicación, no hay amor de Dios para estas almas. Pero si fuera algo que chismearle, ahí se comunican. El Hijo de Dios debe de tener un corazón para todos. Sí, amén. Nosotros de verdad saben que hay tanta necesidad en el cuerpo de Cristo, en que seamos pocos, todos tenemos una necesidad. En un momento, por feliz que sea, por feliz que viva, siempre hace bien que alguien le diga: te amo en el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de entender en este caminar. No se sienta con vergüenza a hablarle a su hermano. Tiene que dejar atrás todo aquello. Si era desconfiado, decirle a alguien cómo estás, o le daba vergüenza, no tema, porque les habla en el amor de Dios. Amén. Aunque a veces nos vamos a encontrar con almas que no nos gustan, que los echen una llamada, pero usted le está enseñando que el amor de Dios que hay en su corazón es grande. Sí, amén. Solamente el amor de Dios nos puede hacer cambiar. Amén. Nosotros todos tenemos un trabajo, Amén. todos nos ganamos la vida. Nadie puede decir: es que yo estoy ocupado. Para Dios y para nuestros hermanos debe de haber tiempo. Amén. Porque la voz de Dios, no espere que Dios le diga: te amo. Usted tiene a Dios en su corazón. Sí, amén. La voz de Dios puede cambiar la vida de muchos. Sí, amén. Amén. Yo le mandé un texto a un hermano y me dijo: se acordó de mí, y ninguno de los hermanos se ha acordado de mí. Da tristeza oír esas cosas, pero sí sucede. Nosotros debemos de estar llenos del amor de Dios. Amén. Les digo esto porque hay necesidad en muchos hermanitos de escuchar la voz de su hermano que haga una oración, porque habemos unos que tenemos más fuerza espiritual como para fortalecer a otros. Amén. Pablo llega a ser el perseguidor principal de la iglesia. Pero hay algo hermoso en todo eso, que la persecución de Pablo hizo que se esparciera el evangelio. Amén. No se quedó solo en Jerusalén y Samaria. Salieron por la persecución,
y llegaron a crecer como hijos de Dios. Esa iglesia dispersa llegó a tener poder de Dios en la tierra. Amén. Gloria al Nosotros, alguien dijo que en el Alto Desierto somos muy poquitos. Mentira, sabemos muchos. Lo que pasa es que no tenemos el tiempo o el amor para ir y buscar las almas. Necesitamos buscar las almas. Necesitamos amar al prójimo. Amén. Porque en los tiempos de Pablo todos los creyentes habían permanecido establecidos en Jerusalén. Pero en el tiempo de la persecución huyeron a muchos lugares y se extendió el Santo Evangelio. Nosotros, al oír las historias bíblicas de Pablo, son muy hermosas, pero tienen un mensaje muy grande para todos. Gloria a Dios. El mensaje de la palabra de Dios debe de impactar nuestras vidas. Y si nuestra vida es impactada por las Sagradas Escrituras, nosotros podemos impactar a otros, Amén. llevarles el mensaje. Sí, amén. Un día tenemos que tomar esa responsabilidad y salir a la iglesia a buscar las almas, Gloria a Dios. a predicar el Evangelio. En el verso 8 del capítulo 1 de los Hechos dice: Judea y Samaria eran los próximos territorios a los cuales el Señor les había mandado que entraran. Judea abarcaba los alrededores de Jerusalén y Samaria, la región al norte de Jerusalén. Y si continuamos leyendo el versículo 2 y el 3 de este capítulo, dice de los 8, del capítulo 8, dice: unos hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los enviaba a la cárcel. Ese era el trabajo de Pablo. ¿Cuántos de nosotros podríamos pensar por qué lo perdonó Dios? Ahí nos damos cuenta que Dios no vino por los santos, vino por los pecadores, para que ese pecador arrepentido pueda testificar que Jesucristo lo ha salvado. Amén. Amén. Recordemos que más tarde escribió de sí mismo en su carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 6 diciendo: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ahora vemos el versículo 4 y dice, el versículo 4 del capítulo 8 dice de este libro de los Hechos lo que él hacía. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cuando el hombre ama a Dios, va a hablar del Evangelio en todo momento. Amén. Nosotros, al leer Filipenses capítulo 3, versículo 6, entendemos por qué él perseguía a la iglesia.
Nosotros tenemos la palabra de Dios para que podamos entender el caminar de un hijo de Dios que se entregó para que ahora nosotros podamos tener estas enseñanzas tan hermosas. Amén. El efecto de la persecución, como también el efecto del arrepentimiento. Amén. Él se arrepintió de corazón. Amén. Nosotros aceptamos a Cristo y nos arrepentimos de corazón. Amén. Si hay arrepentimiento de corazón, puede amar a su hermano, puede amar al prójimo. En realidad, no estorbó a la iglesia, sino que promovió el crecimiento de la iglesia. Porque más tarde ya no estaba el evangelio solo en Jerusalén y Samaria. Había llegado a Roma, había llegado a muchos lugares. Amén. La persecución llevó a esos hijos de Dios a predicar el evangelio a todos esos lugares. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en la carta de Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio. ¿Cuántos tenemos la capacidad de que nos suceda algo y entendamos que Dios nos está llamando a firmarnos en el evangelio? Mucho cristiano le llega algo negativo y quiere dejar el camino de Dios. Cuando algo sucede, usted siga adelante, porque eso le va a servir para progresar como hijo de Dios. El beneficio del evangelio del Señor. Amén. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Nosotros tenemos mucho que ganar y nada que perder, porque tenemos un camino por delante. Sí, amén. Amén. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Amén. 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 ¿Perderá usted por seguir a Cristo? Está ganando su salvación. Amén. La ganancia del cristiano es hermosa. Y cuando no hay una mente espiritual, no vemos esa ganancia, no vemos ese fruto. Gloria al Señor. Queremos ver la ganancia en efectivo, no entendiendo que la ganancia, el tesoro que tiene Dios para usted es grande, Gloria al Señor. que el amor de Dios es tan grande que así como dio a su Hijo por cada uno de nosotros, no solo lo dio para que viniera y nos salvara, sino que en la salvación hay promesa de una vida eterna. Sí, amén. Amén. Porque quiero que todos lleguemos al conocimiento que la vida eterna no es solo para los santos. También para los pecadores hay una vida eterna. Amén. Y esa vida eterna en el infierno no va a ser de gozo. Dice su palabra que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Los seres humanos, muchos a veces tomamos la palabra de Dios como pasajera. Eso lo dicen todos.
Yo vivo aquí, aquí me voy a morir, sin entender que hay vida después de la muerte. Amén. Filipenses 3:7 y 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que usted dejó en el pasado es basura. Ahora usted lo ha hecho para ganar a Cristo. Si usted entiende qué es desechar como basura su pasado, usted ya no tiene pasado. Amén. Usted es un hijo de Dios que está en búsqueda de heredar el reino de los cielos. Gloria al Señor. El Señor, en su grandeza, en su amor, quiere que todos nos salvemos. Sí, amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos el conocimiento, el por qué vamos a ser salvos? Quiero que todos reconozcamos que el obediente es el que hereda la salvación. Amén. Y el desobediente, la condenación. Amén. ¿Cuántos se recuerdan de la promesa que el Señor le hizo a Pablo? El que te librará, le dijo, de tu pueblo y de los gentiles. Eso ya lo leyó en las Sagradas Escrituras hace un instante. Ahora es la misma promesa para usted. Gloria al Señor. No tema, el camino que ha tomado es correcto. Créale a Dios. Amén. Porque el Señor es el que lo va a dar el cuidado de todo lo que ha quedado atrás. Gloria al Señor. De todo lo que hay afuera de su vida como hijo de Dios, el Señor lo guardará, porque usted ha puesto como basura su pecado y ahora ha tomado a Cristo como el Salvador de su alma. Amén. Gloria al Señor. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, Padre Todopoderoso. ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. En esta hora, Jesús de Nazareno, pido que el mismo Dios que tomó a Pablo para su servicio, tome este pueblo para su servicio. Grande, sí, Señor, estás aquí. Grande es tu amor y misericordia. Y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, pido que tomes control de la vida de tu pueblo. Señor Jesús, bendice a cada uno de tus hijos. Extiende esa mano de poder, Padre, y levanta de cada uno la dolencia. En el nombre de Jesús, levante su mano derecha y créale al Señor que Él levanta lo que no sirve de su cuerpo. Él es santo, Él es verdadero. Créale, porque al que cree todo le es posible. En el nombre de Jesús, no desconfíe lo que le dije, porque es el Señor el que le va a hacer el milagro. Él está aquí. En el nombre de Jesús, desata fuego del Espíritu Santo, Padre. Hay poder en la sangre de Cristo. Y yo en tu nombre declaro sanidad, porque estás levantando todo aquello que no sirve, dolencia, enfermedad, todo aquello que perturbe su vida. Se va en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, créale que el Señor se va a manifestar. Señor Jesús, permítele a este pueblo que reconozca que en el alto desierto caminas tú.
que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar. Porque en esta hora, Padre, harás cosas grandes. Esta noche de vigilia habrán milagros y señales. Porque grande es el que vive. Y no espere más noche, porque ahora es el momento. Con fe, dígale gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Sí, Padre. Ese fuego toque esas manos, esa mente, ese corazón. Porque ahora te vas, espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús se va el dolor. Porque mi Padre no trajo dolor. Él trajo la sanidad. Él trajo libertad a los cautivos. Él trajo sanidad a los enfermos. Y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, en el nombre de Jesús, el que le ha creído al Señor, antes de irlo de la casa del Señor, testificará que ya no tiene dolor, porque el Señor es grande, que ya no tiene malestar, porque el Señor lo ha levantado. Santo, santo es el Señor. Y habrán unos que se les olvida, porque el Señor ya se manifestó. Desata fuego, Jesús de Nazareno, que yo en tu nombre los bendigo y los declaro sanos, libres, bendecidos por el poder de tu preciosa sangre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.